Buenos días, Miguel San Román. Buenos días, María Carvajal. Hoy ¿Cómo has sido tú, ¿Eh? perdón, hoy has sido tú quien en la cuenta de atrás ha hecho ahí un puntito de bromita. Sí, sí, siempre hay un momento de performance Sí, sí, sí. previa, ¿no? En esta cuenta atrás, antes de Pero es empezar a como, grabar. como que has aparecido ahí en el segundo 2 de la cuenta atrás. Me ha sorprendido. Muy bien, muy bien. Mira, aprendo del maestro de la Se, performance. se van mezclando los roles aquí. Mira, hay un dato interesante que, claro, los que nos escuchéis, que por cierto, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio 76 de Building Better. Cuenta atrás, ¿eh? Cuenta atrás para hacer unas pequeñas vacaciones de podcast, Ujú. al menos durante unas semanas, antes de seguir con la tercera temporada. Que Sí. la verdad que aquí, primera temporada, segunda temporada, no tenemos estipulados cuántos episodios hay en cada temporada, pero hemos decidido que cuando lleguemos al 80 es la segunda temporada. Porque Sí. si ya seguimos, llegamos a Ya, sí, sí, sí. 2024, No, sí, ¿sabes? llegamos al episodio 200 y... Exacto. Pero hay un dato curioso hoy para los que nos estéis escuchando, no lo veréis, pero hoy estamos sentados, Miguel. Ostras, no me había dado cuenta. Sí. Hoy estamos sentados, es lo que tiene trasnochar. A ver, ¿para qué, no? Vaya, la Hoy es, resaca. exacto, hoy estamos bueno, jolín, como si hubiéramos... Ayer nos fuimos al cine por la noche, tarde-noche, que estuvo muy bien para romper eh, el workaholismo de acabar a las 9 de la noche, Ujú. con lo cual es un buen plan. Y fuimos a ver una peli, luego también hay que decir que vimos el debate Sánchez-Feijóo y ahí el tema derivó a entrada, ¿no? Entrada a Ujú. la noche Sí, sería, bueno, entrado el nuevo la día, ¿no? madrugada, La ya. madrugada, Sí. exacto. Yo estoy muy fresca, ¿eh? También te tengo que decir, me noto fresca mentalmente, pero también entre los entrenamientos que me pego y tal, hoy voy a grabar sentada, con vuestro permiso. Sí, iba a decir que yo lo que me noto es con agujetas y con un cansancio físico heavy, Igualmente, igualmente. pero eso yo creo que también más por el entrenamiento. Sí, bueno, quizás eso, un poco sí, también noto el trasnochar, por decirlo así, pero bueno, tampoco fue una cosa muy... Sí, pero estuvo súper guay el plan, estuvo súper guay porque además ayer era lunes y mira, me ayudó un montón como desconectar. Y bueno, ¿qué hicimos? A ver, fuimos al cine y además tenemos la suerte de tener súper cerca los cines Verdi en Barcelona, que creo que es mi cine favorito, al menos aquí. Ujú. Y nada, fuimos a ver una peli que se llama Una vida no tan simple Sí. y me dejó tocadilla, la verdad. Es una Mm. peli de Félix Vizcarret, perdón. Súper, o sea, me encantó y más que nada porque yo acudí, pues porque uno de los actores es Miki Esparvé y allí que fui. Y me sorprendió porque no pensaba, o sea, sabía un poco el tema y demás, ¿no? Que se iba a abordar. Había visto el tráiler, de hecho, Ujú. y creo que enseguida, según en qué momento estés de la vida, te das cuenta que hay ciertas teclas que se pueden tocar ahí, ¿no? Sí, Lo que no pensaba es que me iba a hacer pensar tanto, la sí. verdad. Y entonces fue un plan guay porque, bueno, es como que de repente vas a ver una peli también, ¿no? Pues uno va al cine también, ¿no? Pues además ir al cine físicamente, ¿eh? Sí, no ponerse una peli en casa. Exacto. Entonces también es una experiencia diferente. Animo también a que no dejemos de ir físicamente a, a disfrutar de esa experiencia, ¿no? Y fue de alguna manera un poco, pues eso, pues venga, a desconectar, vamos a ver esta nueva peli y tal. Y me fui con un par de collejas, Ujú. realmente. Que no es la intención, realmente, yo creo, de esta película, evidentemente. Pero según en qué punto, bueno, según desde qué prisma seguramente la observes o las reflexiones que hagas, ostras, creo que le puedes sacar mucho jugo, Ujú. realmente, ¿no? Ese fue nuestro trasnochar, que luego nos dio además que pensar. Sí, sí. Vamos,
me he despertado hoy pensando en los personajes de la película, ¿no? Y ¿Ah, creo que sí? eso es una cosa que señala el cómo la historia o cómo algunas historias te pueden como calar más hondo. Ujú. No, en plan, justamente eso. Supongo que en parte de eso por lo que tú comentas, que hay ciertas Sí. cosas que yo creo que en un momento vital, bueno, es que tocan muchos palos, yo creo. Hmm. No, o sea, sin desvelar así tampoco nada de la película y que la gente vaya a verla, pero desde luego eh, todos los cambios que pueden haber en la vida de los 30 a los 40, ¿no? Tanto a nivel como Sí, personal, familiar, como profesional, sí. ¿no? Y además, mira, una cosa que no había pensado es que, de hecho, los 4 personajes, que además yo pienso que están genial los 4 actores, Sí. tanto Miki Esparvé, Alex García, Ana Polvorosa y Olaya Caldera, como que Ujú. los 4 representan muy bien, no sé sí, Distintos... Sí, distintos prismas justamente, sí, un poco de lo mismo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en este podcast hablamos de la vida y del trabajo. Hoy quizás hablaremos más de la vida, pero yo creo que a mí lo que me interesaba, o sea, o me interesa mucho, ¿no? Que también me quedé pensando ayer, es justamente el personaje que representa a Miki Esparvé, que se llama Isaías, ujú, que es un arquitecto de éxito y demás, bueno, de éxito, que tiene un momento de éxito, ¿no? ujú, Tiene un premio súper reconocido y demás, bueno, y un poco lo que se entiende es que después de eso un poco como que se queda todo en stand-by, ¿no? Y que se vive como en esa especie de nostalgia por aquellos buenos tiempos que fueron, ¿no? sí, Ostras, y casi como que una lucha desesperada por recuperar eso. ujú, Y esto, ¿no? El cómo nos relacionamos con el éxito, con nuestra identidad, bueno, a mí seguramente de todo lo que había en la película es lo que más me tocaba, ¿no? O lo que ujú, más me hizo pensar luego, ¿no? Evidentemente luego hay muchas otras cosas, ¿eh? A nivel personal, familiar, en fin, ¿no? Diferentes circunstancias que, por ejemplo, en este caso, aunque uno no tenga hijos, empatiza mucho también, ¿no? Con los personajes que aparecen ahí, ¿no? sí, Que sí que tienen y, en fin, todo lo que representa y algunos aspectos también derivados de eso, ¿no? Pero en concreto el tema de la relación con el éxito y los esclavos que podemos llegar a ser de la imagen que pensamos que se espera de nosotros y especialmente diría a la que nos aferramos de nosotros mismos. ¿Sabes? Y sí, eso, ostras, o sea, ese personaje, el de Isaías, está totalmente determinado por eso hasta el punto en el que, de alguna manera, deja de ver su propia vida, deja como de apreciar su propia vida más allá de lo que es su trayectoria, ¿no? sí, Y creo que es muy fácil que eso pase. O ujú, sea, pienso que lo que a mí más me ha gustado de esta película, y además yo no había visto ninguna otra película de Félix Vizcarret, la verdad, o no le tenía como en la órbita, pero me ha parecido que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Cuando no hay como artificios es muy crudo el asunto. sí, Y a la sí, vez, con algunos puntos de ironía que me parece súper complicados plantear, pero que muchas veces es la vida misma, ¿sabes? O más nos vale, en realidad, sacarle a veces esa ironía, ¿no? De determinadas situaciones tirando a lo dramático, ¿no? O ujú, potencialmente dramáticas. Y ahí suceden, ¿no? Entonces es como ríes, pero te darían ganas de llorar, ¿sabes? En algún momento, ¿no? Dices, ostras, es muy real, yo creo, ¿no? Y seguramente eso es lo que toca. sí. De hecho es eso. Si hay puntos cómicos, por decirlo así, es porque al final hay muchas cosas en las que todos nos podemos ver reflejados, ¿no? Y es el ver ese reflejo lo que hace a veces que le puedas ver.
yo creo ese punto Hmm. como cómico de alivio. Es casi como una risa de no estoy solo, ¿no? Un poco Sí, de estos somos un poco todos. sí. Em, y en eso hay un, sí, eso, Hmm. una pequeña como liberación, ¿no? De esa presión y demás. Es lo que tú comentabas de el tema de las expectativas, no que tienen los demás, sino que nosotros ponemos en la mirada de los demás. Sí. Que eso es una cosa muy, muy humana, yo creo, y muy y Sí. en el ámbito profesional y cuando eres una persona que está buscando un no el éxito, yo creo, sino una realización profesional, eso es complicado. Tanto si llega, porque en algún momento mm, desaparece otra vez, ¿no? No estás recibiendo un aplauso continuo, Hmm. como si no ha llegado aún. Sí. Y no puedes poner, bueno, no sé, eso ya es como una reflexión más a nivel personal, pero el no poner tu vida en pausa mientras estás pendiente de esto en concreto. Sí, y además eso es algo con lo que bueno, que yo que sé, en esta última década, en mi caso, porque para mí, ¿no? Y antes, pues mi década de los 20 a los 30 estaba trabajando para otras empresas, ¿no? Y iba haciendo con foco más o menos, pero bueno, iba haciendo, ¿no? No me dio tiempo a mí en este caso a decidir tener una trayectoria profesional de crecimiento dentro del mundo de la empresa, porque a los 30, cuando quizás empezaba ese momento en el que podría haber empezado a profundizar, ¿no? Ujú. E intentar no escalar de alguna manera laboralmente en el mundo en el que me movía en ese momento, pues decidí lanzar Otter. Entonces fue Ujú. como reset, en cierto modo, evidentemente había muchos recursos ahí, y volver a construir desde cero, realmente, ¿no? Y yo pienso como que, o sea, yo creo que da igual el camino o la profesión, o sea, da igual tu trayectoria profesional, pero que sí que hay creo que hay algo como común, ¿no? A las personas que decidimos de repente, ¿no? O, no sé, tampoco lo quiero decir así porque suena como un poco más fifi, por así decirlo, pero como cuando hay pasión, ¿no? En lo que haces o hay Ujú. cierta vocación o ganas, o sea, cuando hablo de pasiones, ganas de sacar eso para adelante, sea lo que sea. No tiene por qué ser realmente como vocacional. Yo, por ejemplo, a los 30, yo no tenía la vocación de montar mi negocio, pero tuve una idea que pensé, ostras, hasta que no saque esto no paro, ¿no? Sí. Entonces, esa cabezonería o obsesión, que pienso que siempre hay una cierta neurosis cuando somos apasionados de lo que hagamos en cada momento, que puede cambiar con el tiempo, porque a veces con el tema de la vocación o la pasión en lo que haces parece que sea algo predestinado que te va a acompañar el resto de la vida. Y yo pienso que las pasiones evolucionan con el tiempo. Pero sí que es verdad que yo creo que hay personas que necesitamos eso como motivo para el que o motivo que representa la palanca por la que nos arriesgamos o decidimos invertir tiempos. Yo, por ejemplo, personalmente no podría montar algo simplemente por que es una buena inversión económica. Hombre, si fuera inversora de otras empresas, cosa que me gustaría en un futuro, pues sí que lo haces de alguna manera así. Pero igualmente también buscaría proyectos en los que hay una conexión de alguna manera, ¿no? Sí. Pero si es algo que hago yo con mis propias manos y mi propia cabeza, necesito que eso me apasione. Si no, no puedo hacerlo, no puedo hacer solo por dinero. Hay personas que sí, bueno, no es ni Ujú. mejor ni peor, pero cuando necesitamos eso, pienso que es muy fácil que suceda eso que creo que es como un espejismo, ¿no? Como buscar el oasis y cuando llegas ese espejismo se desvanece, que es el hecho de decirnos a nosotros mismos, porque es mucho esfuerzo todo el camino que de repente nos vamos a empezar a comer. Pues cuando llegue ahí todo estará bien, ¿no? O no paro Sí. hasta que llegue tal Sí. cosa. Y te puedes quemar en ese camino. O sea, yo eso lo he visto cerca. O sea, no he llegado a tener un momento de burnout heavy, porque además creo que no hay que utilizar la palabra a la ligera,
justamente por respetar a las personas que sí que les pasa. Es un problema muy serio esto. Sí. De salud mental que hay que cuidar. Entonces la gente también habla de burnout como si fuera cualquier cosa. A ver, estar un poco estresado O o sea, eso no. cansado O cansado no es burnout. No. ¿No? Entonces, en fin, ¿no? Pero bueno, sí que he estado bastante, pues eso, ¿no? Cansada en algunos momentos. Notas que también puedes como tener, bueno, que hay aspectos a nivel emocional que de repente se empiezan como a minar. O sea, navegar eso bien y cuidarse en esos aspectos es muy complicado cuando además vas poniendo como una meta que nunca llega. Sí. O que es irreal, que dices, pero ¿quién se ha puesto eso ahí? Y luego aparte, también es verdad, ahora voy a sonar un poco como, pero bueno, ya estoy en la otra década, ¿no? De los 30 a los 40 y hombre, tengo cierta perspectiva en la que me he dado cuenta que siempre hay una siguiente cosa. O sea, que creo que no es sano. He visto que no es muy sostenible decir, venga, le voy a dar caña a esto, cuando llega esto, ya estará, ¿no? No, es que no estará. O sea, habrá una siguiente cosa porque tú habrás crecido en esos 3-5 años y ya estarás viendo otro Himalaya que escalar que no podías ver hace 5, con lo cual es como que siempre hay una cima. Sí. Entonces, yo creo que hay algo muy, muy importante también de los mensajes, ¿no? Que se desprenden, ¿no? Si uno quiere. Bueno, este quizás es más explícito porque hay algún momento que sí que forma parte, yo creo, de lo que nos cuentan los personajes y es el apreciar lo que uno tiene, ¿no? Uh-huh. En ese momento. O sea, como ser capaz de observar realmente lo que tienes. Es como lo de oler las flores por el camino, ¿no? Sí. Y no olvidarnos que están ahí. Sí. Sí, sí. O el mindfulness que puede ser tan manido hoy en día. No como concepto, pero realmente el poder reflexionar o el poder ver las cosas así requiere de cierta presencia. Exacto, yo Y creo no que es estar eso. todo el rato con la mente puesta en ese siguiente paso. Y a nivel profesional, te diría que, aunque suene algo como muy de libro de autoayuda, a lo mejor esto que estamos diciendo ahora, yo la verdad que cada vez veo más como que estos básicos, es como dormir bien y comer bien y Uh-huh. hacer deporte. Son básicos clásicos que realmente es sencillo, bueno, sencillo más o menos, ¿eh? Quien tenga más, quizás para incorporar el hábito del deporte o la alimentación para cada uno, lo que sea, también tiene su curro, ¿eh? Ahí detrás para instaurar eso, pero que una vez los tienes, como sientan tan bien, Sí. ya forma parte. Yo pienso que es fácil que eso forme luego parte de tu día a día porque sabes que es que te ayuda a estar bien. O sea, no concibes la vida sin dormir X horas o sin comer bien, ¿no? Uh-huh. Un poco para los parámetros de cada uno, cada una, ¿no? Pues creo que esto un poco igual. Es como que al final nuestras carreras son la vida, ¿no? Yo creo que también Sí. hay una idea como muy importante que al menos yo, desde mi lectura veía, que es que, por ejemplo, en el caso de Isaías, que no le pasa a su pareja, ¿no? En la película, que ella, por ejemplo, pues es profesora, ¿no? Tiene como un trabajo más estable, entre comillas, por así Uh-huh. decirlo. Él no, él es autónomo, ¿no? Tiene su propio estudio. Entonces, hay como unas dinámicas diferentes, pero, pero yo creo que justamente para las personas, ¿no? Que se tienen como que, que crear, ¿no? Su propia estructura económica a través de su trabajo, aparte de que eso es un reto, pienso que es mucho más fácil que la vida y tu trabajo sean una misma cosa, realmente. Yo pienso que es muy difícil separarlo y mi conclusión después de todos estos años es que yo no sé si quiero separarlo. O sea, el tema es tener espacios para uno mismo, para observar ciertas cosas, para cuidarnos, para desconectar, por supuestísimo, pero es que mi trabajo forma parte de cómo soy, las cosas que me interesan, ¿sabes? No, yo no quiero desconectar, o sea, no necesito desconectar de eso a partir de cierta hora. No. Sí del ordenador, para que me entendáis, ¿no? Pero
pero no de las ideas. Es que están siempre ahí, las ideas, las cosas que pienso, las cosas que reflexiono. Eso para mí es que luego se convierte en mi trabajo, pero es que eso soy yo también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, claro, es como un arma de doble filo, Siempre, sí, ¿no? sí, sí. O sea, casi que por definición, casi que necesariamente, cuanto más justamente vas afilando, yo creo, esas capacidades, más, bueno, por un lado, más efectivo, creativo y demás puede ser en tu trabajo, pero también está ese lado peligroso, ese otro lado que también corta, que es el que si no tienes cuidado, puedes estar afectando negativamente otras cosas sin darte cuenta. Y yo pienso como que es una barrera, o sea, es una línea muy fina, como muy invisible, el separarnos de esa identidad o de, como, bueno, es un poco una máscara, ¿no? Que yo creo que todos tenemos, o sea, a ver, no sé, a no ser que seas, yo qué sé, creo que hay que ser muy, no sé, vivir un poco en modo ermitaño y dedicar tu vida al camino espiritual si quieres realmente diluir tu ego y tal, no sé, ¿sabes? O sea, entraríamos en otra movida ahora si hablamos de esto. Pero yo creo que todos tenemos una máscara, ¿no? Y el ego pues hace también su buena función, ¿eh? Quiero decir, Sí, el tema es cómo nos relacionamos con eso y cuánto nos creemos que eso es también 100% lo que somos. Yo claro. creo que hay dos elementos muy interesantes. Ostras, no pensaba que íbamos a hacer este nivel de cirugía con la peli, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es interesante porque da para más de lo que yo pensaba hablar de esto en relación justamente al trabajo y a cómo llevarnos mejor con lo que hacemos, ¿no? Y a cómo construir mejor, que de esto va literalmente este podcast, ¿no? Eh, y yo pienso que hay dos elementos interesantes que aparecen en la película. Uno es un personaje, otro, bueno, también son unos personajes que aparecen patinando en determinados momentos. Uno es un personaje que es como el influencer de la arquitectura, que además es que me encantó, ¿no? Que de repente es el arquitecto, ¿no? Que tiene su, bueno, marketingiano, con su narrativa, que parece que lo está petando además, Sí. ¿no? Y tiene como es un personaje realmente, ese sí que es un personaje, ¿no? Ujú. Y por eso digo un poco, ¿no? Que para mí era como el arquitecto influencer, ¿no? Sí, Que de repente es como que él sabe venderse y, ¿no? Y conectar no solamente a través de la arquitectura, sino a través del espacio y lo que transmite y bla, 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 ¿no? Todo esto que ya nos sabemos nosotros. Y está muy bien, ¿eh? Pero claro, el personaje de Isaías, eso le parece marciano, ¿no? Pero de alguna manera luego también está abierto, ¿no? A acercarse a esas posibilidades de esa otra manera de hacer, ¿no? Eso por un lado, pero ese personaje para mí representa, que no me acuerdo cómo se llama, el arquitecto influencer, tenía un nombre también así curioso, pero esto de alguna manera es un personaje que creo que representa de una manera como muy explícita la idea justamente del personaje, valga la redundancia, de la máscara, de lo que interpretamos, del rol que interpretamos también sí, como profesionales. sí. Cuando de profesionales no solamente somos profesionales, sino que somos una marca. Ujú. Cuando hay una marca en lo que hacemos, aún esa máscara se intensifica más, pero al mismo tiempo, también hablo o sea, por experiencia, cosas que he sentido yo, por ejemplo, cuando de repente ya no solamente, o sea, tienes como una especie como de alter ego online, ¿no? O profesional, también eso, aunque parece que se intensifica esa máscara, yo por otro lado pienso que puede ser una puerta para que sea más fácil separar una cosa de la otra. Porque te puedes ver a ti mismo en un escenario, ¿no? Como representando algo que evidentemente, jolín, que eso eres tú también, ¿no? Pero como que puedes decidir, vale, ¿qué cosas pongo en este escenario cuando hago la performance y qué cosas luego pues me guardo para ese territorio más íntimo Sí, y vulnerable, por así decirlo, ¿no? En sí, el que desde ahí yo pienso el resto de cosas. Ese lugar de laboratorio de observación de uno mismo y de las cosas que luego quiere hacer. Y luego está la arena en la que sales, ¿no? Venga, el foco.
Pues ese personaje yo creo que representa mucho eso. Y luego, porque además, bueno, lo guay de ayer es que después de la peli había un coloquio Ujú. en el que estaba Miki Sparvé, creo que era uno de los, no productores, sino de la Sí, distribuidora, ¿no? sí, bueno, a contracorriente. Vale, pues bueno, y fue muy interesante porque justamente también hubo reflexiones de estas, la verdad que la gente hizo preguntas interesantes Ujú. y, y hubo un momento que alguien hablaba sobre esas patinadoras que aparecen, ¿no? Como preguntaba, oye, ¿qué representa esto? ¿Tiene algún mensaje que se, bueno, ¿no? Como más evidente y demás. Y, y bueno, y Miki en este caso pues decía, oye, ¿qué cosas, no? Al público, ¿no? Pues oye, Sí. que decid palabras que os vengan a la cabeza pensando en esas patinadoras, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que pensé, que lancé así al aire, fue la observación. O sea, Ujú. que para mí esas patinadoras que pasan en momentos como liminales, esos momentos de la noche en los que no pasa nada, todo está vacío, parece que todo está como suspendido, ¿no? En stand-by, y pasan esas Ujú. patinadoras que además van como súper ligeras, ¿no? Y van como con brillantes, ¿no? Ujú. Eran como un cierto momento luminoso, ligero, ágil, hacia Sí, algún lugar, ¿no? Y para mí eso es como nuestra capacidad de observación a nosotros mismos. Es como esos momentos en los que aparece la conciencia. O sea, qué aparece, fuerte. ¿no? No sé yo, es lo que interpreté, fíjate. Lo que para mí representa. Son momentos de ajá, de eso soy yo, ¿sabes? Eso realmente para mí es la identidad. Y esos momentos de patinadora son claves, porque desde ahí uno puede trabajar mejor, porque esos son los momentos de lucidez, en los que desde lo que somos realmente, despojados de máscaras y despojados de lo que se supone que deberíamos hacer, o sea, eso, que es como es una energía, yo creo que es una energía y en la que se concentra todo, nuestra sabiduría, nuestro histórico de vida, las ilusiones, los deseos que tenemos. Desde ahí creo que es el mejor lugar para avanzar. Pero claro, para eso necesitamos silencio, necesitamos Wow. oscuridad, ¿sabes? No había, pero ni me había acercado a este análisis de, de las patinadoras. Es curioso, porque Hmm, a mí me resonaba desde un punto de vista muy diferente. Para mí representaba la inevitabilidad. hostia. Todo sigue, aunque estés como estés. Pase lo que pase, la vida sigue. La patinadora sigue patinando. Hmm, Cada noche te están yendo bien o mal las cosas, estés en tu mismo punto emocional o vital o no, em, eso no se para en ningún hmm. punto. Es la vida. Sí, sí. Para mí Tiene mucho sentido, ¿eh? me, me llevaba bastante a eso. Hmm. Em, que es un poco también cosas que hemos hablado también aquí Bueno, en el es podcast un en poco otro momento. estoico esto también, Claro, ¿no? No sé claro, qué diría Marco Aurelio al respecto, pero seguro claro, que... no, me parece que no había patinadoras en el Imperio Romano, pero sí, supongo que, claro, al final significa lo que uno quiera que signifique, ¿no? Hmm, Pero sí, a mí me llevaba a eso, porque creo que de hecho empieza la película, la primera escena es ya a través de como ese punto hmm. y pasa en distintos momentos de la película y me da un poco la sensación de eso. Es que es el movimiento, no es ni a un sitio mejor ni a un sitio peor, es el movimiento. Hmm. Es que las cosas siguen. Sí, totalmente. Y luego, mira, también gracias a que tuvimos la suerte de justo, ¿no? Estar en un pase de la peli que tenía este coloquio y demás, con uno de los actores, pues también hay detalles relacionados con el tema de la vida y el paso del tiempo. Es que hubo un detalle que a mí estas cosas siempre me flipan porque
comentaban eso, que el guión, ¿no? Ujú. Creo que se refieren al guión, pues eso, o que era un proyecto que había estado 7 años como en un cajón, ¿no? Sí, O en el congelador, ¿no? O sea, como parado, ¿no? sí. Como que 7 años, ¿no? Mm, y la vida sigue, ¿no? Y también a veces a mí me gusta mucho escuchar estas historias de cómo se ha llegado hasta ahí, pues porque tú pues lo que ves como espectador, que esto aplica en este caso en esta película, pero pasa también con los negocios o con la imagen de esas otras máscaras que vemos, ¿no? Que pensamos que pues ya lo tienen todo, ¿no? Ese aparente éxito o Ujú. éxito realmente, ¿no? Para lo que cada uno sea, pero éxito también a nuestros ojos, de lo que se supone Sí. que para nosotros es el éxito, ¿no? Puede que esas personas se sientan miserables, ¿no? Pero nosotros vemos ese éxito que buscamos reflejado en eso. Y es como algo deseable y luego pues pasa cuando, ¿no? Haces 20 minutos de scroll en Instagram y acabas frustrado de la vida porque crees que tú eres miserable y el resto pues viven en una playa de Honolulu trabajando con su portátil, ¿no? Ujú. Entonces, pienso que como que esto es importante darnos cuenta de eso porque eso que comentaban como algo anecdótico para mí representa pues la paciencia, ¿no? O el sostener que uno no sabe cómo, si ni siquiera eso va a salir, ¿no? Ahora vemos una peli que además creo que tiene muy buenas críticas, ¿no? Sí, Y lo ves como un proyecto terminado, pero entender que todo ese previo pues ha supuesto un espacio en el que no se sabe, pero la vida va pasando, sí. ostras, pues un aplauso extra, ¿sabes? Porque es alguien que ha sostenido el esperar a que las piezas encajen y eso pueda pasar, de alguna manera, ¿no? O como MailChimp, ¿no? Que ha sido bueno, pues estuvieron como 6 o 7 años, que aquello bueno, tampoco funcionaba Creo bien, no que recuerdo, ¿no? durante, sí, 8 años o así era un side project. Buah. Era algo que a los fundadores no les, vamos, no es que no les diera mucho dinero, es que Hmm, trabajaban de otras cosas. Y ha sido una de las ventas de startups más millonarias hmm. de la historia. Por eso, y eso no quiere decir que tengamos como que sacrificarnos, por así decirlo, por proyectos que esperamos que algún día funcionen. Pero yo creo que si volvemos a esta idea de dejar espacio para uno mismo, para, ostras, para cuidar de nuestra salud mental, en la vida y en el trabajo. O sea, que es que en el trabajo también es necesario eso, nuestra inteligencia emocional para navegar el camino, que no sabemos cuánto dura ese camino, ¿no? Es que ese espacio personal pienso que ayuda a sostener que, bueno, puede que haya proyectos que se queden en ese cajón o en el congelador y no como ir del blanco al negro o del 0 al 100, ¿no? Decir, vale, es total, pues lo tiro a la basura. O no, Mm, como sostener bueno, esos proyectos latentes o esas ideas latentes, darle la oportunidad a estar, al sí, menos. Como no sentirnos incómodos con cosas que no sabemos del todo cómo van a funcionar, siempre y cuando se pueda sostener, evidentemente, sí, a claro. nivel práctico el Sí, sí, tema, ¿eh? sí. Pero bueno, creo que se entiende la metáfora, Sí, ¿no? sí. Em, para mí, pues justamente desarrollando Otter ha sido toda una lección esto, ¿no? De cómo sostener el camino, cuándo hacer determinados movimientos, como hace 2 años con el tema de la financiación. Ostras, es que te pone muy a prueba todo esto, ¿no? Y me alegro muchísimo de haber sostenido ciertas cosas, pero hasta que no lo haces, no puedes hablar. O sea, ahora han pasado 7 años de todo esto, Sí, 3 años como Otter, como aplicación, o sea, son varias fases y que todo esto nos va a llevar a la siguiente fase, bueno, ya sí, estamos sí, sí. compartiendo algunas ideas, pero no habríamos llegado ahí si no hubiéramos pasado por lo otro. Entonces, ¿merece la pena? Bueno, eso es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. Para mí, emocionalmente y a nivel profesional, absolutamente, ¿no? Sí. Con todo lo que me ha llevado, ¿no? Incluido, pues también cuando hemos perdido dinero, quiero decir. Es que todo va en ese pack.
Entonces creo que uno entiende cómo gestionar esa balanza cuando, cuando estás en algunos momentos conectado contigo mismo y ese momento patinadoras que al menos yo interpretaba así, ¿sabes? Pero vale la pena si, bueno, depende de lo que te estés centrando, ¿no? Y depende de lo que estés esperando de eso. Yo muchas veces he comentado que en momentos mucho más como seminales de Otter, eh, el decir, a mí ya me ha valido la pena, Hmm, ¿no? Eso no significa que me quede donde estoy, hmm, ¿no? Lo mismo yo supongo, bueno, no sé, espero con el proyecto de la película, ¿no? Si solamente vale la pena si te dan el mayor reconocimiento que te puede dar tu profesión, pues te estás enfrentando a unas probabilidades muy altas de haber dedicado una buena parte de tu vida, ¿no? 7 años al fin y al cabo, o más, claro, a algo que es más que probable que no vaya a llegar a ese punto, ¿no? hmm. Entonces, claro, es una cosa muy al filo del abismo. En cambio, si lo que primero te vale la pena es haber podido plasmar eso sobre el papel, en plan, aunque a nadie más le importe, yo he hecho esto por mí, porque yo Hmm, necesitaba hacerlo, porque a mí me apasionaba hacerlo. Y luego el siguiente paso, porque es ese siguiente paso lo que me importa hacer y demás. Y luego el siguiente, ¿no? Y naturalmente hmm. con una dirección clara y demás. Es más fácil encontrar, yo creo, y de vuelta un poco a lo del apreciar el día a día y la vida y la normalidad, Hmm, justamente, el, el que las cosas valgan la pena. Es que si no les ponemos un peso que hmm. o todo lo peta o todo es lo mejor o nada Sí, vale nada, sí, que es muy desolador. sí, esto que dices es muy importante. Esto, sí, esto nos lo deberíamos tatuar todos y todas, yo creo, porque lo que tú dices, ¿no? Que a veces simplemente el hecho de escribir algo, o sea, a veces como poder hacer, ¿no? Como mm, materializar ideas, ¿no? O sacar cosas para adelante simplemente el hecho de hacerlo ya vale la pena, Ujú. ¿no? Quizás lo que nos pasa también, ¿no? En el mundo de los negocios y toda la pachamama emprendedora que a veces hay alrededor de todo esto, pues al final siempre se vende esa idea de, bueno, y la palabra de éxito, que a mí, hostias, yo la utilizo a veces, pero es verdad que creo que es muy delicado porque ¿qué es eso, no? Y siempre es como conseguir los mejores resultados, escalar por, ¿no? Multiplicar por 10 lo que sea. Siempre es todo como épico, ¿sabes? Hmm. Hmm. Narrativas épicas. Y pienso que al final eso va minando como poco a poco y genera mucha frustración. Genera mucha frustración. Entonces, pienso que es como, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que si luego además te dan un premio, fantástico, pero si al menos encontramos esa realización en haberlo hecho y saber que lo que hemos hecho era lo mejor que podíamos hacer, en realidad ahí hay un premio, Hmm. ¿no? Sí. Es que no sé ni de dónde lo leí o lo escuché y ni siquiera ni siquiera sé la frase literal, pero una cosa que me acuerdo, pues eso, yo creo que lo leí siendo adolescente y que me sigue viniendo así a la cabeza, era algo así como las alegrías de la vida no vienen a partir de demostrar ser más habilidoso que los demás, sino de mostrar plenamente tus propias habilidades, ¿no? En plan, Hmm, no es el ganar, qué es bueno. el hacer tú, el desplegar tú en la mayor
totalidad y amplitud que pueda tener. Hmm. El resto es que al final es eso, ¿no? Multiplicar por 10 la facturación, ser el emprendedor más joven que llegó a no sé qué, ¿no? Y Sí. demás. Eso, al final de todo, eso no va a marcar nada, ¿no? El otro Hmm. día estaba escuchando el libro de esencialismo de Greg McKeown y, y comentaba un momento en el que se dio cuenta un poco que tenía que cambiar el chip, ¿no? En plan, es que parece que si no lo que va a poner en mi lápida fue respondía a los emails muy rápido. Ah, sí, sí. ¿No? Y es en plan, Esto es muy pues, bueno. pues Hmm. no, claro. Aunque sea una cosa que parece que es lo más, Sí. ¿no? Que da Igual, gustito, ¿sabes? Responder emails em, rápido. igual ese no es el punto de la vida, Hmm. ¿no? El centrarlo todo alrededor de esas como métricas externas. Hmm. Sí, sí. Y luego también otra cosa así también, como así última reflexión quizás, es el reto que también es algo que compartían en el coloquio, em, el reto de cómo uno gestiona esos espacios de pausa también en el trabajo, ¿no? Cuando de repente, yo qué sé, que puede pasar que estás enlazando un proyecto con otro o de repente hay menos clientes. Esos momentos son muy difíciles de gestionar. Yo creo que ahí es cuando uno se o salen estos temas a flote. Ahí Sí. es cuando podemos hacer este trabajo, ¿no? Porque muchas veces, pues lo que tú decías con los emails, cuando estamos respondiendo emails, cuando estamos en modo action-reaction, no te paras a pensar y aparte te identificas muy fácilmente con esa máscara de lo que haces, la etiqueta que tengo, soy X y hago esto, ¿no? Ahí estás en ese modo. Pero cuando de repente hay un poco más de pausa, por lo que sea, ahí es cuando de repente aparecen los fantasmas de las cosas que representan el qué pasaría si de repente no ganó esto o qué pasaría si no me llaman de nuevo para este proyecto o para hacer lo que sea? ¿Y qué pasaría si de repente ahora ya no van a venir tantos clientes o ya no voy a facturar X con esto? ¿No? Empieza como todo ese ruido y ahí es el momento de poner en práctica todo esto, ¿no? Yo creo que es cuando realmente es el momento de, vale, pues ahora toca entrenar un poco, ¿no? El músculo emocional. Sí, sí. O sea que, bueno, a mí lo que me ha gustado es como poder tener todas esas reflexiones cuando no esperaba tener que hacerlo. A ver, que tú y yo siempre hablamos de estas movidas. Vamos, quienes hayan llegado al episodio 76, muchas gracias. Supongo que ya os habéis dado cuenta que le damos al tarro con estos temas. Pero bueno, lo que decía, ¿no? No pensaba irme con esas reflexiones. Sobre todo porque es una peli. No sé, ¿no? Como que directamente yo siento que tampoco va como realmente a remover es muy sutil, ¿sabes? Eso es también lo que me Sí. gusta, es como muy sutil, muy elegante, muy, muy sencillo porque es muy real, yo creo, lo que se Ujú. plantea, ¿no? No es aquello de la típica película que ya vas y dices, venga, me voy a mentalizar, esto va a ser profundo. No, tampoco veo que, no me dio la sensación, por ejemplo, cuando vi el tráiler que se fuera a vender así el tema, ¿sabes? Entonces, por eso también, fíjate para lo que ha dado, ¿sabes? Yo te iba a preguntar sobre tus experimentos, sobre las rutinas y tal, pero llevamos 2 episodios diciendo, bueno, lo Sí, hablamos sí, la sí. semana que viene. Nada, nada. Está claro Yo que... pienso que una vida no tan simple se lleva el protagonismo Ya ves. del episodio. Ujú. No sabía que iba a dar para tanto, ¿eh? Mira que hemos dicho antes en plan, pues en nuestro momento de ir a coger nuestro café de News and Coffee antes de grabar, hemos dicho, venga, pues sí, vamos a decir que hemos visto la peli, estas reflexiones, no esperábamos que nos fuera a dar para todo un episodio, pero pienso que, vamos, que estos temas se lo merecen y no sé si añadiría nada más No, no, no. al plato porque me parece que hemos hecho una buena disección. Gracias a lo que vimos ayer y las reflexiones también que se compartieron en el coloquio y luego pues la conversación que tuvimos, pues bueno, creo que ha dado como para algunos aspectos que vale la pena recordar. Creo que tampoco lo habíamos hablado como desde aquí, desde esta mirada, ¿sabes?
No. Y bueno, espero que haya servido también para las personas que nos escuchéis. Pues como siempre, como decimos, que al final estamos todos en el mismo pack y esperamos que ayuden esas reflexiones pues para navegar las personas que nos escuchéis vuestra propia movida pues un poco mejor, ¿no? Y esta idea de construir mejor, que para cada uno, para cada una, pues será lo que represente. Pero bueno, siempre que se haga desde estos lugares, que por ejemplo, gracias a la peli que vimos ayer, pues hemos compartido, pienso que siempre que se haga desde ahí, eso ya es algo mejor a lo que había antes. Sí. Eso para mí es construir mejor. O al menos pienso que sí que debe pasar desde ahí. Porque es algo que no es seguro que te sienta bien. Sea lo que sea cual sea el output, ¿no? Sí. Si se construye desde ahí, está bien. Sí. Pa'lante, ¿sabes? Pues nada, Miguel, la semana que viene más. Pues sí. Yo creo que me he vaciado, ¿sabes? Aún nos quedan unos pocos capitulillos, episodios, antes de las vacaciones. O sea que sí. Sí, aparte, mira, me ha servido de terapia esto. Yo que ayer justamente... ¿no? Comentaba cuando salíamos del cine en plan, hostia, he salido del cine con un mensaje de mi terapeuta que me cancela la sesión de esta semana porque tiene no sé qué y ya nos vamos a después del verano, ¿sabes? Y pensé, ostras, no, que después de ver esta peli necesito comentar ciertas cosas, pero esto me ha servido de terapia. Muy bien, oye, qué guay. Sí. He colocado ciertas ideas. Terapia vital. Total. Se va expandiendo. Exacto. Pues hoy un abrazo a todos y a todas. Os esperamos la semana que viene. Aún nos quedan algunos episodios hasta que hagamos nuestra pausa vacacional, que será breve. No sé si habrá pausa de vacacional. Bueno, luego lo hablamos esto. Sí. Pero bueno, tenemos que construir mejor cosas. Pero sí, habrá. Por nuestro bien y el bien de las cosas que van a salir ahora. Y nada, os esperamos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Chao.